marzo de 1806. Él falleció en la Ciudad de México, el 18 de julio de 1872. Fue un abogado y político mexicano, de origen indígena, de la etnia zapoteca. Y fue presidente de México en varias ocasiones, del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el benemérito de las Américas. Es célebre su frase: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional, y fue protagonista de primer nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México. Primeros años. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao, palabra que en zapoteco quiere decir noche honda, población ubicada en la cadena montañosa ahora conocida como Sierra Juárez y entonces perteneciente a la jurisdicción de Santo Tomás de Ixtlán-Cotoyol en el estado de Oaxaca, en el presente el municipio de Guelatao de Juárez. Juárez fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la parroquia de Santo Tomás Ixtlán. El nombre de sus padres era Marcelino Juárez y Brígida García de acuerdo al acta de bautismo levantada al día siguiente de su nacimiento y quien según sus propias palabras, eran indios de la raza primitiva del país y ambos fueron agricultores. Los dos padres murieron cuando él tenía 3 años. Su madre durante el alumbramiento de su hermana María Alberta Longinos. Benito junto con sus hermanas María Josefa y Rosa quedaron bajo el amparo de sus abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, igualmente indios de la nación zapoteca, y su muy pequeña hermana María Longinos con su tía materna Cecilia. A los pocos años murieron también sus abuelos y las 2 hermanas mayores de Benito se casaron, quedando él finalmente bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. A partir de entonces trabajó como peón del campo y como pastor de ovejas hasta la edad de 12 años. Su tío Bernardino conocía el castellano y se lo enseñaba a Benito, que mostraba entusiasmo en aprenderlo. Sin embargo, las labores del campo y el hecho de que en el pueblo no se hablara el castellano no permitieron que Benito avanzase mucho en su aprendizaje. En su pueblo, como sucedía en las poblaciones pequeñas, no existía ni la más elemental escuela. Benito se daba cuenta que quienes aprendían a leer lo hacían viajando a la ciudad, ya sea costeándose una pensión o trabajando como sirvientes en las casas ricas, lo que alimentó su deseo de ir a la ciudad, lo cual solicitaba su tío con mucha frecuencia sin concederle jamás su deseo. Finalmente, el 17 de diciembre de 1818 Benito decidió marcharse de su pueblo natal después de haber elegido entre los sentimientos y su deseo de educarse. Dirigió sus pasos a la ciudad de Oaxaca. Esta fuga pudo motivarse tras haber perdido una oveja y evitar el castigo que le esperaba. 8-9 Hasta este momento la lengua única de Juárez era el zapoteco, siendo sus conocimientos de castellano básicos. Primeros estudios en Oaxaca. Al llegar a la ciudad, por la noche del mismo día, Benito le pidió alojamiento a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera para una rica familia de un comerciante extranjero de nombre Antonio Maza. Con el visto bueno del señor Maza, Benito se inició cuidando la granja teniendo asignado un salario de 2 reales. La hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, muchos años después se convertiría en la esposa de Benito. En días posteriores, el joven Benito conoció al sacerdote franciscano de la Tercera Orden Antonio Salanueva, quien le admitió como aprendiz de encuadernador. En palabras de Benito, aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. El 7 de enero de 1819, a tan solo 21 días de haber llegado a la ciudad, Salanueva recibió a Benito en su hogar y taller, además de ofrecerle enviarlo a la escuela. Luego de cambiarse una vez de escuela debido a que no sentía avance en su aprendizaje, inició nuevos cursos en la Escuela Real bajo el preceptorado de José Domingo González, quien le dio un fuerte regaño por considerar su escritura deficiente, cuestión que ofendió profundamente al joven Benito. Benito sufría además, junto con los demás niños de su condición indígena y pobre, de discriminación, ya que mientras que el preceptor impartía a los niños llamados decentes, a los de su condición les instruía el ayudante. Por lo anterior, Benito abandonó la escuela, a la que consideraba tenía un pésimo método de enseñanza, y decidió aprender por su cuenta. Seminario.
Habiéndose percatado de que los jóvenes seminaristas de ese entonces gozaban de buena educación y reconocimiento social, y apoyado también por los consejos que le daba su tío Bernardino, aun a pesar de que sentía instintiva repugnancia por los asuntos clericales, tomó la decisión de pedirle al clérigo Salanueva que lo apoyara a entrar al seminario de la ciudad. Gracias al apoyo de su preceptor, Juárez logró salvar el requisito de tener bienes para sostenerse durante sus estudios y de poseer la lengua española como lengua materna, según lo estipulado por las leyes eclesiásticas de América de ese tiempo. Salanueva fue por tanto pieza clave en la formación intelectual de Juárez, por lo que en el futuro lo llegó a considerar como su padrino. El 18 de octubre de 1821, apenas finalizada la Guerra de Independencia, Juárez inició estudios de gramática latina en el Seminario de Santa Cruz como capense. En agosto de 1823 concluyó estos estudios después de haber obtenido en los 2 exámenes realizados nota de excelencia. Se le presentó entonces a Juárez una dificultad grave consistente en que su mentor Salanueva deseaba que él estudiase teología moral y recibir así las órdenes sagradas, idea que repugnaba a Juárez no solo por su desdén hacia lo clerical sino también por la fama que tenían los que a ese camino aspiraban en el seminario, a los cuales se les llamaba padres de misa y ollálárragos. Juárez convenció a Salanueva con el argumento de que su edad no era suficiente aún para ordenarse, así que, mientras tanto, podía estudiar el curso de artes. Inició en el año de 1824 los cursos de latín, filosofía y teología. El seminario no era su vocación y en especial le aburría la teología, clase en donde se dormía cita requerida. Concluyó este curso de artes en 1827 después de haber sostenido 2 actos en público y haber sido aprobado con calificación de excelente nómina y discrepante los exámenes reglamentarios y con notas honrosas de sus sinodales. No obstante la oposición de su protector Salanueva, abandonó el seminario y se inclinó por el derecho. Juárez abogado. Ingresó en la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo en 1834 el primer título de abogado expedido por la Corte de Justicia del Estado. Varios de sus profesores eran masones. En una ocasión le pidieron representar un papel de una obra de Virgilio en una escenificación donde se incluía recitar algunos versos en latín, para parecer romano siendo él muy moreno. Siguiendo un consejo de un compañero, se blanqueó la cara, lo hizo tan grotescamente que daba risa verlo. Sin embargo, cuando inició el recital habló en perfecto latín, por ello le admiraron y le aplaudieron. Luego de graduarse como abogado trabajó durante algún tiempo defendiendo comunidades indígenas, trabajo que lo hacía viajar entre diversas comunidades y la ciudad de Oaxaca e incluso lo llevó a la cárcel. Juárez podía leer textos en latín, francés e inglés además de que conocía el derecho canónico y el derecho civil. Inicios en la política. Benito Juárez en compañía de su hermana Nela, Izquierda, y de su esposa Margarita. El 26 de mayo de 1830 Juárez es nombrado encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Se desempeñó como rector de su instituto en 1831, en el cual siempre profesó y defendió ante todo las ideas liberales. El 11 de diciembre de 1831 el Ayuntamiento de Oaxaca comunicó a Juárez haber sido elegido regidor para el periodo que iniciaba el 1 de enero de 1832, comenzando así su carrera política. El 25 de agosto de 1832 el gobernador de Oaxaca José López de Ortigosa emitió un decreto comunicando los nombramientos para la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca, siendo Benito Juárez nombrado ministro suplente. El 11 de febrero de 1833 Juárez fue nombrado formalmente diputado electo de la Honorable Legislatura del Estado de Oaxaca, es decir, diputado local. En su cumpleaños 26 Juárez es nombrado capitán de la 5 Compañía del 1 Batallón de Milicia Cívica de su estado. El 3 de febrero de 1834 se nombró a Benito miembro de la Junta de Sanidad de su estado. El 7 de febrero se nombró a Benito ministro interino de la Corte de Justicia del Estado II. El 7 de abril fue nombrado miembro de la Junta Calificadora y Premiadora de los Méritos que, en el fuerte de Santo Domingo, contrajeron los valientes defensores de nuestras instituciones. El 7 de febrero se nombró a Benito ministro interino de la Corte de Justicia del Estado II. El 7 de abril fue nombrado miembro de la Junta Calificadora y Premiadora de los Méritos que, en el fuerte de Santo Domingo, contrajeron los valientes defensores de nuestras instituciones.
El 31 de diciembre de 1839 fue nombrado ministro suplente del mismo Tribunal Superior de Justicia. El 23 de agosto de 1840 se nombró a Juárez compositor por la quinta sección de Oaxaca. El 31 de diciembre de 1840 fue nombrado de nuevo ministro suplente del mismo Tribunal Superior de Justicia. El 22 de julio de 1841 el Tribunal Superior de Justicia del Departamento Oaxaqueño emitió a favor de Juárez un despacho de juez de la instancia del ramo civil para la ciudad de Oaxaca. El 3 de octubre de 1843 recibió un nombramiento como segundo vocal suplente de la Junta Electoral de Oaxaca. El 1 de junio de 1844 se emitió un comunicado a la Honorable Asamblea Departamental del Estado acerca de que Juárez no podía cubrir la plaza de vocal de esa asamblea por estar desempeñando el cargo de secretario de gobierno del Departamento del Estado. El 3 de enero de 1853 Juárez recibió un despacho de catedrático sustituto de Derecho Civil en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. El 22 de febrero se le concedió una licencia sin goce de sueldo por un mes a Juárez para ausentarse del instituto. El 30 de septiembre de 1858 fue inscrito Juárez como socio honorario del Conservatorio Dramático Mexicano mediante un documento firmado por el presidente del mismo, José Valero, y el prosecretario Justo Sierra. Ese mismo año apoyó a Valentín Gómez Farías, quien buscaba debilitar y someter al clero. Sin embargo, un año después se impuso de nuevo el centralismo en el país, por lo que huyó a Puebla. Después de un par de años regresó a Oaxaca. Se le otorgó el empleo de juez de primera instancia. Tuvo al menos 2 hijos con una mujer anónima del pueblo, a la que desconoció para luego casarse con Margarita Maza, hija adoptiva de su antiguo patrón, Antonio Maza. Al celebrarse la boda, él tenía 37 años, y ella 17. Sirvió como burócrata tanto a los centralistas como a los santanistas. Inclusive hizo que se colocara en su sala de sesiones un retrato de Santa Ana, y cuando murió la esposa de este, pidió a los empleados públicos que guardaran luto. En 1844 lo premiaron con el nombramiento de fiscal del Tribunal Supremo de Justicia oaxaqueño. Al perder en las elecciones presidenciales el general Paredes Arrillaga, Juárez resultó electo diputado federal, por lo que en 1847 se trasladó a la Ciudad de México con esta calidad. Iniciación masónica. El 15 de enero de aquel año, se inició en el rito nacional mexicano de la masonería, en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del mismo Congreso, del cual se habían apropiado los liberales para tener sus reuniones. Juárez adoptó como nombre masónico Guillermo Tell.